El infierno en la tierra está cerca el próximo año, año 2024, año del fuego. ¿Qué es lo que viene para el año 2024? El infierno en la tierra está cerca el próximo año, año 2024, año del fuego. ¿Qué es lo que viene para el año 2024? ¿Qué va a pasar durante el próximo año? Quédate aquí porque traigo las predicciones para el año 2024. Bienvenido a este canal Clesania de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Comenzamos esta lectura, primero que nada, invitándoles a que se suscriban completamente gratis a este canal. Suscríbanse, es totalmente gratis la suscripción, dale clic a la campana de notificaciones para que puedas ver automáticamente las predicciones y contenido paranormal cada vez que suba un nuevo vídeo. Bien, como les hablaba, vamos a hablar un poco de lo que viene para el año 2024. El año 2024 es el año del dragón, para quienes muchos no sepan. El año del dragón. ¿Y la mascota de qué país es? ¿A qué país se le dice el dragón? Es a China. El próximo año no vamos a parar de escuchar sobre China a cada momento. Eso es lo primero que visualizo. China va a marcar su ascenso en todo, en tecnología, en poder y en economía. Así como también decirles, aparte de esto, vamos a un tema más de signos zodiacales. El próximo año es muy favorable para los signos de fuego: Leo, Aries, Sagitario. Y si tienes ascendente, luna, en este signo, en cualquiera de estos signos que acabo de mencionar, va a ser muy bien aspectado también. La carta de la fuerza, ¿qué más trae para ustedes, para nosotros, las personas comunes, pero también ya con el tercer ojo abierto? Y el despertar espiritual, que es muy importante. Viene una etapa, muchos creen que este año del agua ha sido el año de los divorcios, pero no es así. El próximo año va a marcar, sí, separaciones y separaciones con escándalos, en cuanto es a personas famosas y también, bueno, a ustedes, quienes no tengan una relación sólida en este año 2023, el 2024 va a ser un año donde va a haber muchas más rupturas que este año. También algo que van a ver son las relaciones por conveniencia, o matrimonios por conveniencia, se van a poner muy de moda el próximo año, porque es la carta de lo pasional, es la carta de la fuerza, la carta de las pasiones, de los romances escondidas, también me habla aquí. También la carta que me marca aquí mucho es este sentimiento que va a haber. Aquí van a ser romances entre hombres o mujeres tal vez de mayor edad y jóvenes. También se va a ver mucho de ese caso durante el próximo año, de lo pasional. Lamentablemente, déjame decirte que si inicias tu relación, una nueva relación, el próximo año, esa relación no va a durar mucho, ¿sí? Así que ojalá este año 2023 encuentres el amor, porque el próximo año va a ser algo pasajero o de parejas kármicas, ¿sí? Una pareja kármica. ¿Qué es eso?, me preguntarás. Parejas kármicas es cuando se encuentran, luego terminan y vienen solamente a darte lecciones de vida. Eso nada más. Por eso es algo como que pasajero. En cuanto a nivel mundial, ahora sí, ¿qué es lo que viene? Los volcanes. Los volcanes que no reventaron en este año 2023. Hay muchos volcanes que no han reventado y que han debido de hacer erupción. El volcán de Colombia, Perú, Chile, México, solo por mencionar algunos. Y en Centroamérica también uno que otro. Cualquiera de estos volcanes va a hacer erupción. No solo uno, veo a varios volcanes haciendo erupción. Veo a personas saliendo, emergencias, mucha emergencia en cuanto a fuego, incendios forestales
incendios forestales también. O sea que si este año vimos un poco de fuego, el próximo va a ser peor. Incluso ya les comenté de las puertas al infierno. Este año solo vamos a ver un pedazo de eso. El próximo año se va a hacer más recurrente, las puertas al infierno. Muchos sí ya sabrán de qué estoy hablando, que vamos a ver fuego que sale de carreteras o en bosques de la tierra, ¿sí? Del suelo. Se hacen grietas y se va a ver fuego, el infierno, ¿sí? Se van a abrir las puertas del infierno. Mucho cuidado que el próximo año sí es el año de las explosiones y las explosiones mortales. ¿De qué estoy hablando? De emergencias, de incendios, edificios altos en llamas. Sí, incluso vamos a tener noticia de una fuerte explosión en una ciudad donde es muy habitada. Sí, eso sí presiento. Y he tenido visión de eso. Y mucho cuidado, y me preocupa mucho Japón. Algo terrible podría ocurrir en Japón en el año 2024. Ojalá que no, ojalá que me esté equivocando. Pero algo podría ocurrir en Japón con respecto a fuego. ¿Sí? Y el próximo año también vamos a estar escuchando, de repente no solo uno, dos o tres o hasta cuatro golpes de Estado en países donde los gobiernos van a presentar rebelión de los ciudadanos y vienen golpes de Estado porque ya se cansaron del abuso de poder que viven. Eso es lo que me marca mucho aquí. También mucho cuidado con accidentes con fuego. Personas que trabajen con fuego, mucho cuidado. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a echar las cartas para ver qué es lo que viene para el año 2024. Si viene algo positivo, que ojalá que sí. Y el próximo año, el año 2024, va a marcar la caída y el ascenso. Hablo de la caída de una gran nación y el ascenso del dragón rojo. ¿A qué me refiero con dragón rojo? Pues al país oriental. Veamos qué viene para el año 2024 en el mundo. No comenzamos para nada bien. Aquí me está marcando accidentes. Mucho cuidado porque nos vamos a enterar a principios de año de accidentes de avión, helicóptero, carretera, pero accidentes que dejan víctimas mortales. Mucho cuidado en carreteras también a inicios de año del 2024. La carta del fuego, los volcanes que les decía, volcanes despertándose. El año del poder, de la codicia. Aquí me marca. Y aquí estoy viendo el ascenso de otro país que no es el país que siempre conocemos como gran potencia. Lamento decirles que vamos a presentar enfermedades. Viene aquí nuevamente más enfermedades. Mucho cuidado con lo que beban, es decir, con agua contaminada. Puede llegar a ser mortal incluso. Familias envenenadas con el agua. Veo un total desequilibrio económico. ¿Por qué? Porque el país oriental va a comenzar a ascender rápidamente a la velocidad de la luz y sin que nos demos cuenta, en silencio, el dólar habrá caído. Meses más importantes del año 2024, mes 9 y mes 10, mes de septiembre y octubre, para el suceso de estas cosas. Una nueva enfermedad que comienza como epidemia, que va a que va a surgir de los animales, ¿sí? Proviene de animales esta nueva enfermedad, me dice mi guía espiritual del laboratorio. Mucho cuidado con la expansión de la carne también. En un abrir y cerrar de ojos, la carne ya está en muchos países. Cambios para nada buenos. Viene un karma que estará tocando muchos países de Europa. Veo países de Europa
colisionados de migración, es decir, no se van a dar abasto con la migración. Estados Unidos intentando salir adelante, pero se derrumba, se desmorona. Muchas empresas en quiebra a nivel mundial y empresas importantes. Viene aquí el fin de una era. Los robots estarán más presentes en el año 2024. Veo a gente desempleada. Veo incluso robots en hospitales, haciendo tal vez labor de enfermeros para comenzar en el año 2024. Que más adelante, y ojalá que no, hasta hagan la labor de médico. Veo confinamiento por esta epidemia, porque va a comenzar como epidemia de un animal, pero luego confinamiento. Y un confinamiento que va a dejar muertes a su paso. Cuídense mucho de animales, bueno, de este animal que vaya a salir esta enfermedad. Y me está hablando más aquí. Mucho cuidado, uno que con la piel y otro con síntomas de gripe. Va a ser una mezcla. Probablemente esto de gripe con algo que afecte a la piel. El dólar cae abismalmente. Quienes tengan inversiones en dólares verán sus negocios y sus ahorros, incluso hasta de años, perdidos. El ascenso de una persona al poder en Estados Unidos, que no es la que mucho imaginan, no es la persona que imaginan, una persona totalmente que puede llevar a la ruina y desesperación a Estados Unidos. Veo aquí una persona joven, una persona menor de 60 años gobernando Estados Unidos de Norteamérica. Y me pongo algo nerviosa porque veo aquí mucha gente en sus camas llorando, no solo por enfermedades, sino que una traición que llega en el año 2024. El Medio Oriente se movilizará hacia Europa, así como países de África. Europa totalmente desbordado. Los incendios más voraces, accidentes con fuego, lo verán en el año 2024. Explosión de volcanes también, así también como explosiones provocadas. Veo un golpe de estado en América del Sur, otro en América del Centro, otro en África y muchos conflictos también entre Europa y África. La migración va a continuar, una migración totalmente desesperada, donde, como les había comentado, Europa se va a desbordar, sobre todo los países que voy a mencionar a continuación, que van a presentar muchos problemas de migración. España, Italia, Francia. Y queda un país más también. Hay otro país porque aquí veo a 4 países de Europa totalmente desbordados de migrantes. Mi guía espiritual me está diciendo Alemania. Y una muerte o una enfermedad que va a atacar a la monarquía y que podría ser el fin de un personaje muy importante de la monarquía británica. El Medio Oriente queriendo conquistar Europa a partir del año 2024. Luto. Luto por enfermedades. Esta epidemia, bueno, nace como una epidemia, pero se va extendiendo.
cruza fronteras. Una enfermedad que podría salir de Asia y que no va a salir exactamente en el año 2024, que de repente ya está instalada en un país. Mi guía espiritual me dice, India, ahora que ha cambiado de nombre, Bharat. Me habla aquí de una nación con nombre nuevo. Me marca el descenso también, la pérdida de poder en la monarquía. Luto de personajes importantes. Nuevamente el Papa Francisco ingresando a un hospital. Tanto los BRICS como la OTAN entregando dinero para colocar a sus candidatos en América. América del Sur y América Central, también Europa. Pero más esto lo visualizo en América. Una guerra mundial en silencio. Destrucción de casas, casonas, edificaciones antiguas cerca a playas, al mar, a la ribera de los ríos, que no se los llevó en el año 2023, en el año 2024, o se hunden o se los lleva el agua. Nuevamente, solicitud de vacunas por esta nueva epidemia. Comienza como una epidemia y luego podría pasar a pandemia si se sale de control y si también sigue aumentando la migración. La Agenda 2030 extendiéndose por el sur, por el norte, por oriente, por occidente. Incluso hasta países que estaban en contra también tendrán algo dentro sobre la Agenda 2030. Y esto es algo que te va a dejar atónito, porque el próximo año va a ser el año que habrá más baja natalidad, es decir, menos personas teniendo hijos. Uno de los años donde no nacerán muchas personas. Y hay que cuidar el trabajo. Veo mucha gente sin empleo, muchas personas en las calles manifestándose por una condición laboral mejor. Un atentado contra un líder mundial. El fin de un líder mundial. Me hablan estas cartas. Podría ser el fin de un líder mundial. Me hablan las cartas. Como les dije, luto de personajes importantes. Y muchas personas se habrán dado cuenta de que estarán operativos proyectos HARP y Bluebeam. Presenciarán cosas extrañas en los cielos recurrentemente. Hasta personajes de la Biblia. Y la gente ya no creerá más. Muchas personas manifestándose en las calles en contra del llamado proyecto de la Agenda 2030.
Veo también aquí 4 naciones que se levantan. Y son naciones de las cuales nadie tenía fe. Se levantan 4 naciones. Y hay que tener cuidado con las caras y los rostros nuevos de personajes de la política, sobre todo jóvenes. Jóvenes que aparenten tener ganas de un cambio, pero lo cual es totalmente erróneo, porque detrás de estas personas viene la destrucción. Bien, esta ha sido una lectura previa del año 2024. Más adelante estaré desarrollando predicción país por país. ¿Sí? Cuídense mucho. Si les ha gustado el vídeo, dejen un like, compartan. También no olvides suscribirte a este canal, Lesania, de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Cuídense mucho. Donde quiera que estén, siempre intenten apoyarse los unos a los otros. Que compartir y estar unidos es lo que va a hacer que salgamos adelante ante tanta maldad. El año del fuego, el año del despertar del infierno en la tierra. Bueno, eso es todo. Cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima predicción.